Pocos segundos antes de la muerte, algo extraordinario sucede, algo que la ciencia aún duda en explicar, pero que Edgar Cayce reveló en detalle con una serenidad escalofriante. Él describió que, en el momento de la transición, muchas personas ven rostros familiares, no solo recuerdos, sino presencias reales, espíritus que vinieron a buscarlas. Algunos reconocen a padres, abuelos, hermanos o incluso hijos que ya partieron. Otros relatan ver seres de luz que jamás encontraron en esta vida, pero que transmiten una paz indescriptible. Cayce insistía en que este fenómeno no era una alucinación, sino parte de un proceso espiritual natural y cuidadosamente guiado. Según él, esta recepción es preparada con antelación, basada en el nivel de conciencia y en la misión cumplida del alma. Para muchos, es en ese momento que el miedo desaparece por completo. Lo que antes era pavor al fin, se transforma en una sensación de reencuentro, como si algo divino se estuviera revelando finalmente. Nadie le creyó a Cayce cuando lo dijo, hasta que empezó a suceder con más frecuencia. Médicos y enfermeros de cuidados paliativos comenzaron a reportar casos similares. Pacientes que minutos antes de partir miraban fijamente a un punto vacío de la sala y sonreían. Otros susurraban nombres de personas ya fallecidas, como si estuvieran allí. Cayce decía que el velo entre los mundos se vuelve más delgado en esos instantes, permitiendo que los ojos del alma vean más allá de la materia. Este tipo de visión no les sucede a todos, sino a aquellos que, en cierta medida, están listos para el retorno. Y esto abre una pregunta inquietante. ¿Estamos listos para ese reencuentro? Si sientes que este tipo de revelación necesita ser más conocida, suscríbete al canal y déjanos tu apoyo. Estos mensajes pueden calmar corazones y transformar la forma en que encaramos la muerte. Cayce afirmó que en el instante de la separación entre cuerpo y espíritu ocurre un tipo de revisión espiritual, una súbita revisión de la vida, como una película en alta velocidad, acompañada por una presencia amorosa. No hay juicio cruel, solo comprensión. El alma ve sus elecciones, los aprendizajes, los errores y los aciertos. Pero según Cayce, lo más importante no es lo que se hizo, sino lo que se sintió. Él decía que en esos segundos finales, el corazón habla más fuerte que cualquier recuerdo, y es esa frecuencia de amor, o su ausencia, la que determina el tipo de recepción espiritual que el ser recibirá. Algunos son acogidos con intensidad, rodeados por figuras familiares, mientras que otros enfrentan un silencio más profundo, como una invitación a la reflexión. No hay castigo, solo sintonía vibratoria. Cada uno atrae el tipo de encuentro que resuena con su esencia más íntima. Muchos relatos contemporáneos confirman lo que Cayce dijo. Personas que volvieron de experiencias cercanas a la muerte describieron presencias esperándolas, incluso sin saber de la existencia de estas lecturas. En una de las visiones más impactantes descritas por Cayce, él veía ángeles posicionándose al lado del lecho, esperando el último suspiro. Algunas almas, según él, son recibidas con músicas celestiales, como si una armonía invisible celebrara su retorno. Otras son envueltas en silencio, pero sienten una ternura acogedora. Lo importante, decía él, no es cómo se parte, sino cómo se vivió. La energía cultivada en vida define el paisaje de la travesía. Y no se trata de religión. Cayce fue claro al afirmar que incluso quien nunca tuvo fe puede ser recibido con luz, si vivió con compasión. Es el amor, y no los dogmas, lo que ilumina el camino. Hay una lectura menos conocida en la que Cayce menciona a niños pequeños recibiendo a los que parten, espíritus puros que surgen con una sonrisa, extendiendo las manos. Según él, estas presencias infantiles representan la pureza original del alma, un recuerdo de lo que fuimos antes de todas las máscaras. Quien ve a estos espíritus muchas veces se emociona en los últimos segundos, como si estuviera volviendo al hogar. También hay relatos de padres fallecidos apareciendo para hijos ancianos, como si dijeran: «Está todo bien, ahora es hora de descansar». Para Cayce,
Este momento no es solo el fin de un ciclo, sino el inicio de otro, tan real como este. Y tal vez por eso él insistía. La muerte no es una ruptura, es un pasaje. Saber esto lo cambia todo. Cambia la forma en que vivimos, en que amamos, en que perdonamos y en que nos preparamos para irnos. La visión que Kaise más repetía era la de una luz suave, como un amanecer en otro plano. Esa luz, según él, no venía de afuera, sino de dentro de la propia alma. Era la conciencia despertando a su origen divino. Él veía personas siendo envueltas por esa luminosidad y, acto seguido, encontrando figuras queridas que parecían aguardar con paciencia. A veces había un puente, un jardín, un campo abierto. Cada alma veía algo diferente, pero todas sentían una misma cosa: pertenencia. Era como regresar al lugar de donde nunca debimos habernos ido. Kaise decía que el alma reconoce ese momento, aunque la mente no lo entienda, y por eso muchos parten en paz, con una última mirada serena, como si hubieran visto algo que nosotros, los vivos, aún no podemos ver. Kaise describía esos momentos con tanto detalle que muchos se preguntaban cómo podía saberlo. Él explicaba que en sus lecturas accedía a registros del alma, lo que él llamaba registros akáshicos, y veía las experiencias de transición de innumerables personas. En esas visiones, él veía el espíritu desprendiéndose del cuerpo como quien despierta de un largo sueño. No había dolor, solo sorpresa. La mayor parte de las almas no percibía de inmediato que había dejado el cuerpo físico. Algunas intentaban comunicarse con sus seres queridos, otras caminaban en dirección a la luz, guiadas por voces suaves. En ciertos casos, el alma flotaba sobre el propio cuerpo, asistiendo a los últimos gestos de quienes se quedaron. Kaise insistía en que no existe soledad en ese momento, pues siempre hay una presencia esperando, aunque sea invisible a los ojos terrenales. Uno de los aspectos más emocionantes revelados por Kaise era que el amor verdadero nunca se pierde. Según él, cuando alguien parte, todos los lazos de afecto sincero continúan existiendo en el plano espiritual. Por eso no es raro que una persona vea a su gran amor ya fallecido viniendo a su encuentro en el instante final. Hay relatos de reencuentros tan intensos que el miedo desaparece por completo. Kaise dijo una vez: «Ningún alma parte sola si amó verdaderamente a alguien». Esto cambia profundamente nuestra comprensión de la muerte. Deja de ser abandono y pasa a ser reencuentro. Aquellos que partieron antes no están ausentes, están esperando. Y cuando llega nuestra hora, vienen a nosotros con el mismo amor de siempre, ahora amplificado por la eternidad. Este es uno de los mayores consuelos que las revelaciones de Kaise ofrecen a quienes sufren con pérdidas. El médium también habló sobre la presencia de guías espirituales en el momento de la muerte. A diferencia de los seres queridos, estos guías no son necesariamente conocidos de la persona, pero acompañan su evolución a lo largo de muchas vidas. Ayudan al alma a atravesar las primeras capas del plano espiritual, explican lo que está sucediendo y ofrecen apoyo durante la adaptación. En algunos casos, Kaise vio guías vestidos con túnicas, como sabios antiguos. En otros, aparecían como figuras luminosas sin forma definida, pero que irradiaban paz. El alma reconoce estas presencias intuitivamente, como quien reencuentra a un maestro querido después de mucho tiempo. Kaise decía que estos guías jamás juzgan, solo acogen, comprenden la trayectoria de cada alma y saben exactamente lo que ella necesita en ese instante. Son como faros silenciosos en un mar desconocido. Kaise hablaba también de la diferencia entre las muertes repentinas y las muertes esperadas. Cuando alguien parte de forma súbita, como en un accidente o paro cardíaco, el espíritu puede quedar confuso por algunos instantes, pero incluso en esos casos, según él, hay auxilio inmediato. Los guías y seres queridos ya están preparados para recibir a esa alma. Es como si hubiera un llamado de emergencia en el plano espiritual. En las muertes lentas, como las que resultan de enfermedades, el alma comienza a desconectarse gradualmente días antes de la muerte física.
Kaise veía esto como un proceso de preparación. La persona empieza a soñar con parientes fallecidos, siente añoranzas inexplicables de la infancia o tiene sensaciones de estar siendo llamada. Son señales sutiles de que el alma ya está siendo tocada por otra realidad. Todo esto, según él, es parte de una orquesta invisible regida por amor. Una lectura conmovedora hablaba de un hombre que, en sus últimos segundos, vio el rostro de su madre sonriéndole. Kaise describió esto como una visita espiritual anticipada, algo común cuando hay lazos muy profundos. La madre, que había partido décadas antes, apareció para tranquilizarlo, diciendo que todo estaba listo. Cuando él finalmente expiró, su rostro se relajó como quien se duerme en los brazos de alguien amado. Para Kaise, esa imagen era una prueba de que el alma sabe hacia dónde va. Y más, no va sola. Muchas veces va de la mano con quien la enseñó a amar por primera vez. Por eso, los últimos segundos cargan una belleza secreta, casi imposible de explicar. Es un instante sagrado, donde pasado, presente y eternidad se tocan. Quien está cerca quizás no vea nada, pero el alma ve todo con claridad. En otras lecturas, Kaise mencionaba que incluso los animales de compañía podían aparecer en el momento de la muerte. Para algunos, especialmente ancianos solitarios, el reencuentro con un perro o gato querido traía paz y coraje. Él explicaba que estos seres, por vibrar puro afecto, dejan impresiones profundas en el campo energético del alma. Al reconocer estas presencias, la persona se siente amada y protegida. Esto puede parecer fantasioso para muchos, pero para Kaise, nada que involucrara amor era descartable. Él creía que todo aquello que enseñó al alma a sentir ternura y compasión podría participar de ese instante sagrado. Al final, el tránsito no es solo biológico, es espiritual, emocional, vibracional, y el universo parece responder al alma con aquello que ella más amó, como una última canción antes del gran silencio. Kaise creía que el momento de la muerte es en realidad un retorno a la conciencia plena. Él decía que vivimos la vida terrena como si estuviéramos durmiendo, limitados por los sentidos y condicionados por el tiempo. Pero en los segundos finales, cuando el espíritu se libera, ocurre un despertar. Es como recordar algo que siempre supimos, pero que estaba olvidado. Por eso, muchas almas sonríen al partir. No es solo alivio físico, es el reconocimiento de una verdad antigua. Kaise describió este despertar como un abrir de ojos hacia adentro, donde todo tiene sentido, incluso lo que antes parecía dolor o injusticia. El alma entiende su propósito, los encuentros, las pérdidas, los aprendizajes. Ella ve la vida como un todo coherente y percibe que nada fue en vano. Esta revelación súbita transforma los últimos segundos en algo más profundo que el propio tiempo, un reencuentro con quienes realmente somos. También está la cuestión del tiempo, que Kaise trataba con una mirada espiritual. Él decía que, en la travesía, los segundos se dilatan. Lo que aquí parece un suspiro del otro lado puede contener una experiencia completa. Esto explicaría por qué tantas personas que pasaron por SM relatan jornadas extensas, encuentros, diálogos y revelaciones, todo en pocos minutos terrenales. Para Kaise, esto sucede porque el alma ya comienza a operar fuera de la linealidad. El tiempo del espíritu es diferente. En ese tiempo expandido el alma es acogida, instruida, confortada. Ella revisa sus pasos, entiende lo que necesita sanar y, si es el caso, se prepara para regresar en otra encarnación. Pero incluso para aquellas que siguen adelante, hay un instante en que todo se detiene, un silencio absoluto. Kaise lo llamaba el punto de comunión, donde el alma se encuentra con lo divino y siente que jamás estuvo sola. En una lectura hecha para una señora que temía la muerte, Kaise describió el proceso como más suave que el adormecerse. Él dijo que el espíritu se aleja del cuerpo como una brisa suave, sin dolor, sin lucha. La única resistencia, según él, proviene del apego. Cuanto más apegados estamos al mundo físico, a bienes, estatus, rencores,
más difícil es el desprendimiento. Pero incluso en esto, el universo es compasivo. Espíritus guardianes se acercan para calmar, susurrando pensamientos de paz y aceptación. Muchos sienten una ligera somnolencia, como si estuvieran embriagados por un amor sin forma. Y cuando se dan cuenta, ya han cruzado. El miedo, tan presente en vida, se disuelve en ese momento. Y lo que queda es una levedad que ninguna palabra puede describir. Kaise decía que, incluso los que partieron con angustia, pronto son envueltos por una fuerza amorosa que los eleva al otro lado. Otro aspecto poco comentado, pero revelado por Kaise, es el papel de la oración de quienes se quedan. Él afirmaba que los pensamientos y sentimientos emitidos por familiares durante la partida influyen en el campo alrededor del alma. Cuando alguien reza con amor y entrega, crea un canal de luz que facilita la travesía. Por eso las despedidas sinceras, incluso silenciosas, tienen tanto poder. Kaise recomendaba que los presentes en el lecho evitaran el desespero o el apego excesivo, pues esto puede confundir al alma en transición. En su lugar sugería palabras de gratitud, amor y aliento. Decir «vaya en paz, se le está esperando», tiene un efecto más profundo de lo que se imagina. Para Kaise, la muerte es un parto espiritual, y como todo parto exige acogida, no resistencia. Cuando comprendemos esto, incluso el luto adquiere otra forma. Se convierte en bendición, y no solo en dolor. Kaise también hablaba del cuerpo etérico, que permanece por un tiempo cerca del cuerpo físico después de la muerte. Él decía que el alma, al desprenderse, aún puede ver y oír todo a su alrededor. Es como si estuviera flotando entre dos mundos. Durante ese intervalo, que varía conforme la conciencia espiritual de la persona, ella observa lo que sucede, escucha palabras dichas por seres queridos, siente el ambiente. Por eso, Kaise advertía sobre lo que se habla y siente alrededor de quien acaba de partir. Un ambiente sereno, con música suave, oraciones y amor, ayuda al alma a elevarse. En cambio, gritos, desesperación y conflictos dificultan el desprendimiento. Ese cuerpo etérico se va disolviendo conforme el alma se aleja hacia la luz, pero mientras está allí, tiene sensibilidad. Por eso, incluso después del último suspiro, aún hay tiempo de decir «te amo». El alma escucha y se lo lleva. En diversas lecturas, Kaise reforzaba que la muerte no es el fin de nada. Es solo un cambio de frecuencia. Así como la radio cambia de estación, el alma cambia de dimensión. Para él, esto explicaba por qué muchos espíritus logran visitar a seres queridos días o semanas después de la partida. No como fantasmas, sino como presencias sutiles, queriendo confortar, agradecer o despedirse con calma. Él decía que, cuando sentimos un perfume sin motivo, escuchamos una música olvidada o soñamos con alguien que ya se fue, puede ser una señal. El alma, incluso en otro plano, encuentra formas de tocar a quien ama, y lo hace con levedad, sin invadir, sin asustar. Son gestos silenciosos que dicen, «estoy bien, y tú también lo estarás». Cuando entendemos esto, la muerte deja de ser un abismo y pasa a ser lo que siempre fue, un puente. Una de las revelaciones más conmovedoras hechas por Kaise fue sobre los niños que parten temprano. Él decía que esas almas, muchas veces muy evolucionadas, vienen a la tierra con misiones breves pero profundas. En el momento de la muerte, son recibidas con enorme ternura por espíritus familiares y ángeles guardianes. En algunas lecturas, Kaise describió escenas conmovedoras en las que esas criaturas eran envueltas por una luz tan intensa que parecía disolver todo el dolor. Ellas comprendían su viaje con una sabiduría sorprendente. Y para los padres que se quedaban, Kaise dejaba un mensaje. El alma de su hijo no se fue, solo regresó a casa antes de tiempo. En muchos casos, estas almas continúan acompañando a sus seres queridos, inspirando, protegiendo, apareciendo en sueños. Saber esto alivia corazones devastados y muestra que el amor verdadero trasciende cualquier límite.
Kaise también hablaba sobre personas que, aun habiendo vivido una vida difícil, partían con serenidad. Para él, esto sucedía porque el alma ya había cumplido su misión, y aunque sin grandes logros externos, había cultivado compasión y humildad. En contraste, advertía que las personas que vivieron con dureza, egoísmo o vanidad extrema podían tener más dificultad en el desprendimiento. No por castigo, sino porque el alma necesita tiempo para comprender lo que dejó de aprender. En esos casos, Kaise veía la presencia de guías más silenciosos que aguardaban el momento justo para acercarse. La transición aún ocurre, pero puede implicar más reflexión, más soledad. Aún así, el amor del plano espiritual jamás abandona. Es como un profesor paciente que espera que el alumno entienda la lección antes de seguir adelante. Y esa lección, siempre, es sobre amor. En una lectura que se hizo conocida por su belleza, Kaise narró el tránsito de una anciana que siempre temió la muerte. En sus últimos minutos, ella vio a su marido fallecido entrar por la puerta con un ramo de flores, exactamente como él hacía en los aniversarios. Ella sonrió, dijo su nombre en voz baja y partió en paz. Kaise, al describir esto, escribió: «El alma fue llevada por quien más la amó». Este tipo de visión muestra que no estamos solos, incluso en los momentos más solitarios. Aquellos que nos enseñaron a amar continúan con nosotros, más allá del tiempo. A veces regresan solo para ese instante, como un regalo final, y esto cambia completamente la forma en que vemos la despedida. Deja de ser pérdida para convertirse en celebración. El alma no parte hacia la oscuridad, sino hacia el regazo de quien la conoce desde siempre. Hay quienes dicen que estos relatos son fantasiosos, invenciones para calmar el miedo humano, pero a Kaise nunca le importó el escepticismo. Él solo relataba lo que veía en sus visiones y dejaba que cada uno sintiera lo que resonaba en su corazón. Y la verdad es que miles de personas alrededor del mundo, en diferentes culturas y épocas, relatan experiencias similares: luces suaves, voces reconfortantes, presencias queridas. Quizás en el fondo todos sabemos lo que nos espera, pero lo olvidamos. Y Kaise, con su sensibilidad, solo nos ayuda a recordar, no con dogmas, sino con imágenes de ternura y esperanza. Porque al final, la espiritualidad no se resume a reglas, es sobre todo un reencuentro con lo que es eterno en nosotros, y la muerte, para quien comprende esto, pierde su peso y gana un nuevo nombre: retorno. Otro punto frecuentemente mencionado por Kaise era el perdón. Según él, muchas almas que parten cargando culpa o resentimientos pueden tener dificultades para desprenderse. Por eso, él recomendaba que las personas buscaran perdonar y pedir perdón aún en vida. Pero incluso en el lecho de muerte, hay poder en una palabra sincera. Kaise vio almas siendo liberadas al escuchar un simple «te perdono» o «perdóname» susurrado por alguien cercano. Esas palabras actúan como llaves espirituales, abriendo puertas invisibles. E incluso si el perdón no llega, la intención de ofrecer amor ya transforma el ambiente. Por eso, él decía: «Nunca es tarde para amar, ni siquiera en los últimos segundos». A veces, es allí donde el mayor milagro sucede. Un alma que parte ligera, sin peso, porque finalmente soltó lo que la ataba. Esto para Kaise era una cura mayor que cualquier medicina. Kaise también advertía sobre el impacto de los pensamientos en el momento de la muerte. Según él, lo que el alma se lleva consigo no son posesiones ni logros, sino la vibración de los sentimientos que cultivó. Si vivió con gratitud, esa energía se transforma en una luz que la guía. Si cargó odio o rencor, puede encontrar más oscuridad hasta que se purifique. Pero lo más impresionante es que Kaise veía muchas almas siendo acogidas, incluso después de vidas tumultuosas, solo porque en los segundos finales tuvieron un pensamiento de arrepentimiento o entrega. El alma decía mentalmente: «Discúlpame, perdóname, confío». Y eso bastaba para que seres de luz se acercaran. Esto demuestra que nunca es tarde.
nunca es inútil amar, y que incluso en el último suspiro hay oportunidad de sanar. Kaise creía que esos segundos finales son sagrados porque revelan quiénes realmente somos. Muchas de las lecturas de Kaise abordaban también lo que sucede justo después de la travesía. Él decía que el alma es llevada a un espacio de reposo, como un jardín o una sala de luz, donde permanece en estado de contemplación. Allí, ella revisa su existencia, encuentra otras almas afines y es confortada por presencias elevadas. Esa pausa sirve para que el alma comprenda con más profundidad su viaje terrenal, sin prisa, sin dolor. Algunas permanecen allí por días, otras por años, no en el tiempo humano, sino en el tiempo del alma. Kaise describía ese espacio como algo indescriptiblemente hermoso, donde los colores tenían sonido y los sonidos tenían forma. Es un lugar de sanación profunda, donde incluso los dolores de la vida se disuelven en la conciencia del amor eterno. El alma se reequilibra, recuerda su origen divino, y entonces decide sus próximos pasos, ya sea descansar, evolucionar o reencarnar. Un detalle curioso es que Kaise mencionaba que, justo después de la muerte, muchas almas tienen el deseo de comunicarse con los vivos, no para asustar o interferir, sino para ofrecer consuelo. Él decía que esos intentos no siempre son percibidos, porque los vivos están sumergidos en dolor o distracción. Pero a veces, un pensamiento súbito, un recuerdo inesperado, un sueño vívido es la señal de que alguien querido está cerca. Kaise recomendaba prestar atención a esas señales, pues son gestos de amor que atraviesan los velos. Él creía que, en los primeros días después de la partida, ese contacto es más intenso, como si la presencia aún estuviera resonando en el ambiente. Por eso, mantener el corazón abierto, cultivar silencio interior y confiar en la intuición pueden abrir puertas a mensajes sutiles que traen paz y sentido. Kaise también hablaba sobre el consejo espiritual que recibe cada alma después de la muerte. Según él, seres elevados, sabios, ancianos espirituales, asisten al alma para que comprenda lo que realizó y lo que dejó por hacer. No hay condenación, solo verdad amorosa. El alma percibe el impacto de sus acciones en los demás, siente lo que causó de dolor y de luz. Kaise decía que esa comprensión es tan profunda que muchas almas, por libre voluntad, eligen reparar lo que hicieron a través de una nueva encarnación. Otras deciden actuar como guías espirituales, ayudando a personas en la tierra. Lo más importante, afirmaba él, es que este proceso no es punitivo, sino educativo. El alma aprende no por obligación, sino por deseo de evolucionar. Y esto refuerza una verdad esencial. La vida continúa, y continúa con propósito. Nada se desperdicia en el viaje del alma. Uno de los pasajes más bellos en las lecturas de Kaise es la que describe el alma como una chispa de luz viajando entre mundos. Él decía que después de la muerte, esa luz no se apaga, brilla con más intensidad. El alma, libre de las limitaciones físicas, vuelve a expandir su conciencia, reconectándose con lo que es eterno. Algunas sienten nostalgia del plano terrenal, especialmente de quienes amaron. Otras experimentan un alivio tan profundo que se permiten solo descansar. Kaise veía todo esto con ojos de compasión, sin prisa, sin juicio. Cada alma tiene su ritmo. Lo que él siempre enfatizaba es que nadie está perdido. Todos son conducidos, incluso aquellos que en vida se alejaron de la espiritualidad. El amor de lo divino no conoce fronteras. Y esa certeza transformaba cada lectura en un alivio para quien temía la muerte como algo sombrío o final. Hay una lectura rara en la que Kaise describe el momento exacto en que el alma se despide del cuerpo físico. Él dijo que, muchas veces, se eleva lentamente, planea por algunos instantes sobre el cuerpo y observa con serenidad. Ve los rostros a su alrededor, escucha las últimas palabras, siente los toques de despedida. Enseguida es envuelta por una energía suave, como una brisa cálida que la conduce hacia arriba, atravesando capas sutiles de luz. A medida que asciende,
va sintiendo menos peso, menos dolor, menos apego, y más presencia, más amor, más claridad. Kaise describía esto con tanta riqueza que parecía él mismo haber vivido esa travesía. Él decía que, en aquel instante, el alma lo comprende todo, y ese todo es simple. El amor fue el único valor real. Lo demás, como él mismo decía, eran solo experiencias para aprender a amar mejor. Kaise tenía una forma muy humana de hablar de la muerte. No pintaba cuadros sombríos, ni prometía paraísos instantáneos. Hablaba con respeto, con ternura, como quien conoce el camino. Y por eso sus palabras tocan tan profundamente, porque no son teorías, son relatos de quien osó mirar más allá del velo y volvió para contar. Él sabía que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por ese momento. Y por eso se dedicó a mostrar que hay belleza allí, que hay luz, reencuentro, consuelo, que la muerte no es un castigo, sino una parte del viaje, y que nadie necesita temer si vivió con verdad, si amó con sinceridad. Quizás por eso sus relatos continúan tan vivos hasta hoy, porque hablan de algo que todos sentimos, pero pocos logran decir que el fin no es el fin, es solo el inicio de otra forma de existir. En muchas lecturas, Kaise reforzaba que el verdadero miedo no está en la muerte en sí, sino en la idea de dejar algo inacabado. Él decía que el alma anhela la plenitud, concluir lo que vino a hacer. Por eso, vivir con conciencia, hacer las paces con el pasado, amar con intensidad y ser fiel al propio corazón son actitudes que traen paz no solo en vida, sino también en el momento de la partida. Cuando un alma siente que vivió con propósito, aunque no haya realizado grandes hazañas, parte con serenidad. Kaise creía que cada gesto de bondad, cada perdón ofrecido, cada palabra de cariño dicha en el momento justo, construía un camino luminoso para la travesía. Así, la muerte deja de ser un susto y se convierte en una conclusión natural. El alma, al reconocer su propia verdad, se entrega al siguiente plano, como quien vuelve a casa después de un largo viaje. Kaise también nos recordaba que la preparación para la muerte comienza mucho antes de que se acerque. No se trata de esperar el fin, sino de vivir de tal manera que no sea temido. Esto significa cultivar pensamientos elevados, practicar el bien, buscar comprender los propios sentimientos y tratar a los demás con empatía. Él decía que, así como se prepara un terreno para plantar, también se prepara el espíritu para cosechar una buena partida. Y lo más hermoso de esto es que no hay edad para comenzar. Un alma puede cambiar su frecuencia hasta en los últimos días. Todo depende de la intención. Vivir con el corazón abierto ya es la mitad del camino para morir en paz. Y según Kaise, quien muere en paz entra en el mundo espiritual como una luz suave, que brilla sin esfuerzo y es inmediatamente reconocida por otras luces, como si regresara al lugar que nunca dejó de ser suyo. En sus palabras más dulces, Kaise decía que la muerte es como atravesar una cortina. De un lado la materia, del otro la eternidad. Y cuando la cortina se abre, no hay oscuridad. Hay un brillo sereno, envolvente, como si el propio universo estuviera esperando por nosotros con los brazos abiertos. Para él ese momento es tan íntimo, tan sagrado, que cada alma lo vive de forma única. No existe un guión fijo, ni un destino único. Lo que existe es sintonía. El alma va hacia donde está su vibración. Y por eso él repetía tanto que vivir con amor incluso en medio del dolor es la mayor preparación espiritual que existe. Al final, lo que somos permanece, y si estamos hechos de bondad, es la bondad la que nos acoge. Si estamos hechos de verdad, es la verdad la que nos abraza. Y si estamos hechos de amor, entonces es el propio amor el que nos lleva de la mano. Hay algo profundamente humano en querer saber qué sucede en los segundos finales. Y Kaise, con su sensibilidad, nos ofreció no respuestas definitivas, sino mapas simbólicos para el alma. Él no decía «es así», sino «esto es lo que vi», y puede ayudarte a recordar lo que ya sabes. Y quizás ese sea el mayor regalo de sus mensajes,
hacer que el alma recuerde su naturaleza inmortal, que no somos el cuerpo, ni los dolores, ni el miedo. Somos conciencia en viaje, y la muerte no nos destruye, solo nos devuelve al origen. Al ver este video, usted tuvo contacto con algo que va más allá de la razón, algo que habla con la parte más silenciosa de su ser. Y si esto le tocó de alguna forma, compártalo, porque quizás alguien a su lado también esté necesitando escuchar ese llamado suave de la eternidad. Kaisé nunca quiso ser seguido como un gurú, ni crear una doctrina. Él era solo un hombre simple, con una sensibilidad extraordinaria, que se dispuso a ser instrumento de algo mayor. Y su legado es esto, una invitación a la reconexión, no con dogmas, sino con lo divino que habita en cada uno. Cuando hablaba de la muerte, él no estaba intentando asustar o consolar, estaba ofreciendo claridad, mostrando que la vida continúa, que el amor permanece, y que el alma jamás está sola, que existe un plan, un orden sutil, un ritmo que nos lleva de vuelta a la luz, y que, cuando la hora llegue, no necesitamos temer, porque seremos recibidos por alguien a quien amamos, por una luz que reconocemos, por un silencio que acoge y por un amor que nunca nos dejó. Ese es el secreto que Kaisé vio y ahora es suyo también. Si sintió que algo dentro de usted se calmó durante este viaje, recuerde, no fue solo una historia, fue un reencuentro con verdades que su alma ya conocía. Kaisé creía que todo conocimiento verdadero despierta y no impone. Y si estas palabras despertaron algo en usted, permítase vivir con más presencia, más amor y más entrega. Quizás esto cambie no solo su forma de morir, sino su forma de vivir. Y si desea que más personas tengan acceso a esta paz, comparta este video. Deje un comentario con lo que más tocó su corazón. Y suscríbase para seguir recibiendo mensajes que iluminan por dentro. Porque en tiempos de incertidumbre, recordar que el alma es eterna puede ser el consuelo más verdadero que existe. Que la luz que Kaisé vio también lo encuentre a usted, ahora y siempre.